Muchas gracias, Caro. Bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quisiera una pequeña consulta, corroborar que están ahí, así que por favor, si pueden escribir en el chat cualquier cosa, XD, hashtag, no sé, mañana llueve o algo, lo que sea, sería ideal, así yo sé que me están viendo y me están escuchando. Con eso me sirve un poco, sí, está, ok, mañana llueve, hace frío, sí, hace frío, yo tengo hambre, de hecho. Eh, Sí, la mayoría están por ahí. Es bueno que me vean, perfecto. Necesito corroborar eso porque, bueno, yo en mi presentación soy un poco dinámico y trato de que me vean durante la actividad porque hago un par de cosas sobre lo mismo. Me presento, mi nombre es Felipe Álvarez, soy psicólogo, tengo un magíster en psicología clínica, un diplomado en educación emocional y me dedico básicamente a la educación. Soy profesor, hago clases de distintas asignaturas, hago capacitaciones en servicios de salud, eh, acompaño en emprendimiento de contención emocional a estudiantes universitarios y finalmente soy el fundador de la consultora Quimeras, una consultora que lleva años trabajando en conjunto con la Universidad Andrés Bello y lo que hacemos es disponer a distintos colegios y otros espacios, ¿cierto? Instituciones, momentos para reflexionar, para conversar, para aprender con respecto a la salud mental y la educación integral. Por ahí me confirman, llegó la profesora, creo, ¿cierto? Eh, Ahí está Marisol. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe. Qué bueno. Gracias. Dice Admisión UNAP, no sé el nombre de Admisión Carolina. UNAP. Hola, yo soy Eh, Carolina, Carolina, un sí, gusto. colega de Nicolás, de- con quien hablaron por el tema de la charla. ya, muchas gracias. En todo caso, bienvenidos a este pequeño encuentro. Es muy significativo. Eh, bueno, la diversidad de jóvenes que están interesados bueno, la palabra lo dice, esperemos que en el camino vayan ingresando más. Muchas gracias por este apresto, esta interacción que podemos hacer y además descansar en alguien que tiene también alta capacidad y competencias para así poder ayudar a los jóvenes, incluso a nosotros, para poder ver toda esta pandemia como un proceso que no va a ser tan natural, pero se está haciendo el día a día y esperemos que pronto termine. Así que a nombre del presidente y del director del establecimiento y quienes van a participar, y espero que nos pasó la misma situación anteriormente, que se van, eh, ¿cuánto se llama?, ingresando en el taller de la charla, esperemos que así sea. Estoy con esa ansia de que los jóvenes puedan tener este proceso informativo, más que, bueno, más que lo hagan como una obligación, sí que como una ayuda, un apoyo. Así que les doy la bienvenida, muchas gracias. Ojalá que el director pudiera entrar un ratito en un momento. Estamos en reunión en este momento, así que no sé si alcanzaría a despedirlos. Así que un gran agrado para ti también, Felipe, y quien te acompaña y quien estaba terminando. El presidente y junto a su directiva son los más interesados en promover todo este tipo de charlas o motivaciones, porque él está como cordialmente o del corazón, está muy preocupado de sus compañeros. Así que él es el gestor de todo esto, el que mueve los hilos, el que más hace cosas por sus compañeros. Así que creo que esto ojalá lo represente bien y que haya más compañeros que quieran apoyarlo eh, en esta cruzada de emociones que tal vez vamos a tener. Así que muchas gracias y bueno, esperemos que esto sea un paso más a descubrir que esta ansiedad y este estrés va a ser pasajero. Así que muy amable. Así que gracias por todo. Gracias Marisol. Sabemos que estás en una reunión, no sé si tienes que migrar hacia allá, no hay problema, nosotros vamos a seguir Ahora, con si la aparece actividad. el director, aparezco yo. Perfecto. Así que Súper, bueno, muchísimas gracias por también ahí la gestión, la invitación del mismo modo. Y bueno, me presentaba, les contaba un poquitito quién soy, pero me presentaba desde la perspectiva profesional. También me presento como persona. Soy Felipe, una persona común y corriente, veo series en Netflix. Mi serie favorita es Cazador X. Me gusta hacer deporte, me gusta juntarme con mis amigos, me gusta escuchar música, me gusta ver paisajes. No sé, soy una persona común y corriente. Y me gusta hacer magia y me gusta el humor. Por lo tanto, me gusta a partir de ese modo las actividades que hago como para romper un poco el esquema tan habitual
Por eso les preguntaba si me veían, y ojalá que me sigan viendo. Importante porque como voy a hacer un par de trucos de magia ahora, si no me ven no tienen sentido ya. Y esto es solo para comenzar de una forma un poco distinta. Lo primero que uno puede toser cartas, ¿cierto? Producto de la pandemia, una nueva cepa del COVID hace que uno bote cartas. Eh, o lo otro, por ejemplo, fíjense, tengo aquí un papelito, si yo lo quemo, lo convierto en una moneda. Y esta moneda, si yo la tomo y la guardo aquí en medio, la moneda desaparece. Si hago un pequeño movimiento, la moneda vuelve a aparecer. ¿Sí? Eh, Siempre me gusta partir con este truco por una explicación que doy al final de la actividad, espero que alcancemos a esa parte. Tengo hartos trucos más, por ejemplo, se ve acá tengo un dado, ¿no? ¿Se ve? Tengo un dado. Está acá, está ahí el dado. Ahí está, un dado, ¿cierto? Con sus respectivas caras, pero si hago un pequeño movimiento, lo convierto en muchos dados chiquititos. ¿Sí? Algo se alcanzan a apreciar. Ahí están. Y bueno, podríamos hacer muchos trucos, pero no es la idea de la actividad, ¿cierto? La temática va de estrés y ansiedad. Otra cosa, como les decía antes de comenzar, me gusta contar un par de chistes. Me voy a contar muchos. Uno cruel y uno tierno. El tierno primero. ¿Qué le dijo una impresora a otra impresora? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Muy, muy buen chiste, creo yo. El siguiente, este es el cruel, ¿ya? Chiste cruel o crudo. Habían dos ciegos escuchando las noticias en la noche. Ustedes saben que después de las noticias viene el clima o el tiempo. Entonces, uno de los ciegos dice, uff, hace frío, ojalá lloviera. Y el otro le dice, ojalá yo también. Lo tienen que haber pillado. Eh, chiste cruel, chiste cruel. Y podríamos contar hartos chistes, ¿cierto? Como para comenzar un poco riéndonos. ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? Que un terremoto ensucia y un volcán lava. Eh, y no sé, podríamos seguir con eso, pero la temática es estrés y ansiedad. Y creo que podemos romper un poco ese esquema habitual de solamente los contenidos, la disposición académica, en contraste, ¿cierto?, con incorporar algunas cositas un poco distintas. Dicho eso, quiero que sepan que este es un espacio para ustedes, por lo tanto, dudas, consultas, preguntas, inquietudes, comentarios, críticas positivas, negativas, feedback, retroalimentación, compartir una experiencia, siéntanse libres de hacerlo, ya sea encendiendo el micrófono, en el chat. La idea es que podamos sacar provecho de este espacio. Y al mismo tiempo aprovecho también de agradecer a Rocío que nos acompaña el día de hoy, Rocío Rey. Ella se está sumando a nuestro equipo hace ya unas 3 semanas y nos ha acompañado en las distintas actividades que hemos hecho para principalmente ir adaptándose a las funciones y viendo cuáles son las cositas que nos van a tocar hacer. Así que Rocío está acá y bueno, básicamente también agradecerle por esta disposición a querer ser parte de esto. Dicho eso, bueno, vamos a la temática y para esto yo tengo un PPT, una presentación que tengo acá, que les voy a estar compartiendo. Y bueno, en esta presentación se dibujan más o menos estos elementos de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Así que ya pudiesen ver la presentación como ven acá, ¿cierto? Estrés y ansiedad, algunas técnicas y estrategias o herramientas para abordar estos fenómenos que, ojo, son tremendamente normales, ¿ya? Vamos entendiendo un poco a grandes rasgos esto, y en primera instancia siempre con mucha importancia aludiendo a la necesidad de validar lo que nos ocurre. Validar tiene que ver con ser capaces de permitirle a un otro o a uno mismo la capacidad de su propia expresión como tal. Esto es, si a mí me pasa algo, permitirme sentir eso que estoy sintiendo y que el resto también sea capaz de corroborar y resaltar que eso es una expresión que nos puede suceder aunque la otra persona no lo experimente. Quiero llevar esto a un ejemplo práctico que he visto cotidianamente, sobre todo cuando hacemos esta intervención. Muchas veces un adolescente, estudiante, tercero, segundo, primero, cuarto medio, séptimo básico, distintos cursos, ¿cierto? Puede presentarse donde el papá o la mamá, el abuelito, la abuelita o alguien y decirle, papá, estoy estresado, mira, me pasa tal cosa. Eh, y muchas veces los padres pueden responder, hijo, ¿cómo vas a estar estresado si lo único que tienes que hacer es estudiar? Mira, mami, yo trabajo, pago las cuentas, mantengo la casa, yo tu tía, no sé qué, y no me ando quejando. Eso es invalidar una experiencia, eso es invalidar, porque se está negando la expresión de lo que alguien realmente está sintiendo. Y algo súper importante cuando hablamos de estrés y ansiedad es que
Está bien, no todo el mundo se estresa por lo mismo, no todo el mundo llega a los mismos niveles de estrés por lo mismo, pero las personas pueden experimentarlo y tienen todo el derecho y la posibilidad de manifestarlo y ver cómo lidiar con ello. Ahora, ojo, como les decía, el estrés y la ansiedad son fenómenos bastante normales y al mismo tiempo son relativamente buenos, o quizá no buenos ni malos, sino que o placenteros o displacenteros, tienen distintos fenómenos. Por lo tanto, contándoles eso, les cuento que la temática, como les decía, estrés y ansiedad, vamos a ir viendo qué es el estrés, sus características, elementos que producen estrés, y luego vamos a diferenciar el estrés de la ansiedad, viendo sus propios síntomas, cuando hay un estrés, o sea, cuando hay una ansiedad normal, cuando esta se vuelve un poco complicada, patológica, y finalmente algunas herramientas y disposiciones que nos ayudan a lidiar con esto. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el estrés? El estrés se define como un conjunto de respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales frente a situaciones que perturban al organismo por una percepción de amenaza o peligro. ¿Qué significa esto? Básicamente, que el estrés tiene que ver con un conjunto de posibilidades que van a suceder en distintos niveles de nuestra vida. Cuando hablamos de las respuestas neuroendocrinas, se afecta a nuestro sistema endocrino, el sistema nervioso, que es parte, ¿cierto?, del endocrino del mismo, y esto se encarga principalmente de la regulación hormonal, del ciclo del sueño, de la alimentación y ciertas funciones vitales básicas, junto con las emociones. Por lo tanto, si se afecta a mi sistema endocrino, y eventualmente este se encarga de ciertas regulaciones como estas, es posible que bajo el estrés, yo, por ejemplo, tenga una desregulación emocional, o que yo frente al estrés coma más de lo habitual o coma menos de lo habitual, o que yo frente al estrés, ¿cierto?, pueda tener una alteración de mi ciclo del sueño, etc. Al mismo tiempo, la disminución de las respuestas inmunológicas básicamente nos dice que nuestro sistema es más vulnerable, es más probable enfermarse bajo altos niveles de estrés que bajo bajos niveles de estrés. Y estas alteraciones emocionales y conductuales se explican básicamente por lo mismo de las respuestas neuroendocrinas. Esto es, como les decía, nosotros tenemos un sistema nervioso, ¿cierto?, que se divide en dos: sistema nervioso cerebral, nuestro cerebro, nuestra médula espinal; sistema nervioso periférico, todas las terminaciones nerviosas a lo largo de nuestro cuerpo. Cuando uno experimenta una situación, nuestro sistema nervioso reacciona frente a eso. Es lo que nos permite experimentar algo, procesar esa información y responder. Si han tenido la oportunidad de caminar por la calle, se darán cuenta, ¿cierto?, que hay ciertos horarios donde hay más tráfico y los autos pasan y se toca la bocina y todo el mundo anda apurado. Eso no es más simplemente que la expresión o manifestación de esta misma alteración conductual que les digo, producto del estrés por la afectación en el sistema nervioso. Lo explico solo para que entiendan que hay una explicación biológica en esto, ¿ya? Pero más allá de eso no va a cambiar la diferencia. No es como que ustedes el día de mañana se metan en sus neuronas para resolver esto, no, no funciona así. Pero sí es importante saber que hay un procedimiento biológico que le da cuerpo a todas estas respuestas. Al mismo tiempo, destaco, y siempre me refiero a esto, aludiendo a que si uno eventualmente puede alterar sus respuestas emocionales o conductuales por mucho estrés, al mismo tiempo también puede hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras capacidades como especie, nos han facilitado la posibilidad de sistemas de regulación internos. Estos sistemas son bastante simples, no, no son de otro planeta, de verdad, son súper simples. Lo que pasa es que a veces nos cuesta tomar la iniciativa para regularnos, pero en la medida que esto se hace habitual, cada vez es más simple. Entonces, entendiendo eso, el estrés va a surgir frente a cualquier disposición que nos ocurra, básicamente. Ahora, a veces un estrés más positivo, como les decía, otras un poco más negativo, más perjudicial, por así decir, pero la verdad es que lo que determina la calidad y el impacto del estrés no es tanto lo que nos produce el estrés, sino que lo que hacemos con el estrés que tenemos. Una investigadora llamada Kelly McGonigal estudió el estrés durante mucho tiempo y decía, no, el estrés es terrible, hay que evitarlo, hay que promover que nunca más nadie se estrese porque es lo peor que le puede pasar a una persona, etc. Esta investigadora ocurre que en algún momento difunde un estudio que se hizo sobre estrés y ansiedad, particularmente sobre estrés, y los resultados eran los siguientes. Tomaron a dos grupos de personas, grupo 1, grupo 2. Eran prácticamente iguales, misma situación socioeconómica, mismo estilo de vida,
mismo nivel de estrés estandarizado, evaluado con test y cosas, ¿cierto? La única diferencia que tenían estos dos grupos era que el primer grupo veía el estrés como algo malo y el segundo grupo veía el estrés como algo normal, como una respuesta que a veces nos hace cumplir mejor, nos exige cuando quizá no estamos dando el 100%, etc. Los resultados del estudio fueron que luego de observar a estas personas durante un largo periodo de tiempo, se dieron cuenta que las personas del grupo 1 desarrollaron infarto cerebrovascular e infarto al miocardio. Las personas del grupo 2 no lo hicieron. Básicamente, nuestra forma de afrontar el estrés puede o no liberar toxinas en nuestro organismo que se pueden convertir en un infarto, ¿sí? Entonces, también ojo, ¿qué es lo que hacemos con estrés? No se preocupen mucho, eso sí, ustedes son súper jóvenes, les queda mucho tiempo, por lo tanto, muy difícilmente, aunque estén bajo mucho estrés, les va a pasar algo como esto, prácticamente imposible. Pero esto empieza a suceder más o menos al margen de los 45, 60 años, ya con más posibilidades, ¿sí? Ahora, eso una dimensión de que, ojo, no es solamente lo que nos produce estrés, sino que qué hacemos con ese estrés. Y aquí otra definición sobre el estrés que nos dice que es cualquier respuesta que surge en el organismo frente, o sea, una respuesta no específica, por lo tanto cualquiera, que surge en el organismo frente a una demanda que nos surge. Una demanda que puede ser una exigencia académica, una demanda que puede ser una discusión, una demanda que puede ser tener que pensar. Hay personas que se estresan. Consulta, solo como para ver si generamos un poco de diálogo. ¿Ubican el juego Fall Guys? No, ¿No? A ver qué otro juego puede ser. ¿Conocen el LOL? ¿El Minecraft? No sé. Juego de computador o PlayStation, etc. Bueno, resulta que muchos de estos juegos son un recurso muy bueno para liberar estrés, pero en la medida que se usan de forma adecuada. Si es que no se usan de forma adecuada, son fuente productora de estrés. Es decir, una misma situación nos puede estresar como al mismo tiempo nos puede desestresar. Es súper curioso porque al final, como les digo, tiene que ver mucho con la disposición de qué es lo que hacemos con lo que nos ocurre. ¿Ya? Planteo estos ejemplos porque son bastante cotidianos en la mayoría de los casos, pero lo importante es entender que el estrés lo que va a buscar es restablecer más o menos el funcionamiento a la demanda que se nos enfrenta. Por lo tanto, es esperable que bajo una situación de mucha presión uno se estrese, y hay personas que juegan videojuegos de forma muy competitiva y se estresan. Pero en la medida que una persona juega por hobby, por ocio, por disponer de un tiempo con sus amistades, esto cambia absolutamente y ya no es algo que sea una fuente de estrés, sino que al contrario, permite relajarse, distenderse, etc. Ahora, el estrés, ¿cierto?, nos puede afectar en distintas dimensiones. Nos puede afectar, por ejemplo, a nivel psicológico, biológico, social. El enfoque actual que se llama biopsicosocial. A nivel psicológico, el estrés puede producir somatización. Una somatización es cuando el cuerpo se enferma, pero la causa no es física, sino que es mental. Ejemplo, tener que hablar en público y que les duele la guatita antes de hacerlo. El dolor de guatita no es porque comieron algo que les cayó mal, no tienen colon irritable, no es que tengan cálculos a la vesícula, ni tienen una úlcera, ni cálculos al riñón, no, es un dolor estomacal que surge producto de la presión mental que uno está experimentando y que para poder funcionar mejor mentalmente se transmite a alguna parte del cuerpo, principalmente a un terminal nervioso. Y como el metabolismo, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento digestivo se encarga incluso de lo que tiene que ver con la eliminación de desechos, muchos de las preocupaciones o de las cosas que se somatizan se desquitan acá. Porque como es un órgano o sea, como es una estructura, un sistema que se encarga de la eliminación, muchas veces se utiliza del mismo modo. Pueden surgir alteraciones conductuales o emocionales que son ampliamente difundidas dependiendo de persona en persona, desde la agresión, como golpear una muralla, hasta el llanto espontáneo por no saber cómo lidiar con lo que me está sucediendo. Y puede bajar nuestra tolerancia a la frustración. Estas son las principales sintomatologías del estrés a nivel psicológico, pero principales, no son las únicas. Al mismo tiempo, hay respuestas biológicas frente al estrés, como por ejemplo agotamiento, tensión o fatiga muscular, cambios en nuestro estilo de alimentación
o enfermedades psicosomáticas. La enfermedad psicosomática es lo mismo que la somatización, pero ya en el cuerpo. El agotamiento, tensión o fatiga muscular se explican principalmente porque el estrés lo que hace es tensar el organismo. Nuestra musculatura, cuando uno está estresado, está más rígida, lo que lleva a que cuando uno se desestrese, igual todavía ese nivel de tensión genere una fatiga. Y entonces eso promueve que haya personas que biológicamente duermen mal con estrés, porque el estrés, como tiene tenso al cuerpo, dificulta el poder descansar de una forma adecuada. Para poder dormir bien, uno tiene que estar relajado. Al mismo tiempo, algo a destacar, y esto es súper, súper importante, ustedes están en un periodo de la vida que se llama adolescencia. La adolescencia es un periodo que procede posteriormente, luego de la pubertad. La pubertad comienza entre los 9 años en adelante hasta más o menos los 12, como tope. Depende de varios factores, pero es un periodo que se marca como una transición de ser niño hacia la adolescencia y todavía no ser adulto. ¿Qué pasa acá? Básicamente, las personas durante la adolescencia, posterior a esta pubertad, empiezan a cambiar. Y ustedes lo saben por su experiencia personal. En las mujeres, por ejemplo, suele crecer el busto, el pecho, se ensanchan las caderas, hay un desarrollo de las paredes intrauterinas y vaginales, aparece la menarquia o la menstruación, que la menarquia es la primera menstruación. Eso suele suceder en la pubertad. Hay un crecimiento en la estatura, se enlarguecen las extremidades, cambios en la voz, el vello corporal. En los hombres ocurre que hay una maduración de la bolsa escrotal, un enlarguecimiento del pene, hay un desarrollo y una mayor producción de esperma. Al mismo tiempo, se crece en la estatura, se enlarguecen las extremidades y cambios en la voz y el vello corporal. Estos cambios no son automáticos, o sea, si bien son como automáticos, no son gratuitos. O sea, para que eso ocurra se necesita mucha energía. Y es por eso que un adolescente promedio debiese dormir entre 9 a 12 horas. Ojo con eso. Hay momentos en la vida que se estimula que debiésemos dormir 8 horas, 7, como mínimo 6. Pero en la adolescencia debiesen ser entre 9 a 12 para poder conllevar todos estos cambios biológicos que están ocurriendo. Así que si en algún momento ustedes llegan a su hogar después de clases o algo, con mucho sueño, cansados, cansadas, con un agotamiento significativo, probablemente no solo podría ser estrés, sino que también podría ser simplemente una respuesta biológica frente a los cambios que están experimentando y que al mismo tiempo son tremendamente comprensibles. O sea, imagínense, para crecer en estatura, lo que se necesita es que las células se desarrollen de una forma muy particular para llegar a alcanzar ese desarrollo. Y esas células lo hacen a través de enzimas, proteínas, vitaminas, ¿cierto? Que están constantemente en interacción. Y para que eso ocurra, nuestro cuerpo está a full andando. Y a veces no le prestamos suficiente atención. El último punto importante del estrés, como les decía, es el ámbito social. Y en el ámbito social nos ocurre que uno puede sentir conductas de aislamiento, intolerancia, reacciones sociales desadaptativas o dificultades en las relaciones interpersonales, problemas, discusiones, conflictos, etc. Por lo tanto, esto se explica muchas veces porque como yo estoy estresado, viene alguien, me habla, yo me tomo a mal lo que me dijo y como me lo tomo a mal, reacciono de una forma inapropiada. La otra persona se enoja porque yo reacciono mal y se va. Y me deja hablando solo o me ignora o me dice que me equivoqué y posteriormente yo no recapacito hasta que pasa un tiempo y esté menos estresado. Producto de eso, el estrés prácticamente en lo social puede afectar casi todos nuestros tipos de relaciones, desde la maternidad, paternidad hasta un profesor, profesora, e incluso amistades, o personas cercanas, o parejas, etc. Dicho eso, el estrés, como les decía, no es malo, es normal, ocurre siempre, y el estrés no es algo solo humano, las plantas se estresan, los animales se estresan, y es normal, es una respuesta, como les digo, casi de la naturaleza, que hay una adversidad y hay una forma de enfrentarla. Pero ocurre que hay ciertas cosas particularmente que producen más estrés que otras, ¿ya? Acá hay un pequeño listado de 4 elementos fundamentales que son la vivencia del tiempo, conflictos interpersonales, cambios en eventos vitales y la predisposición. Esto significa básicamente que la vivencia del tiempo puede producir estrés. ¿Por qué? Por la falta de organización. Si yo tengo muchas cosas que hacer, pero tengo poco tiempo, me voy a estresar. Es una respuesta frente al caos que suscita, ¿cierto?, esta falta de organización, esta falta de orden. Entonces, la vivencia del tiempo es uno de los problemas que puede producir estrés. Para evitarlo, organizarse. Para evitarlo,
evitar la procrastinación. Procrastinar es hacer cualquier cosa, sobre todo improductiva, con tal de no hacer aquello que tengo que hacer. Por ejemplo, me siento a estudiar, tomo mi libro, ¿cierto? Me pongo a hacer algo, hice un ejercicio, lo dejo y digo, antes voy a ir a comer. Voy a la cocina, me preparo un pancito, un yogur, algo. Ok, voy de vuelta a la pieza y me pongo a hacerle cariño a mi mascota. Ok, me pongo a jugar, bien. Llego a la pieza, me llegó un meme, me pongo a conversar con alguien, termino de ver los memes, ¿cierto? Y después, no sé, me dan ganas quizás de jugar algún videojuego y pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6, un día completo de horas, ¿cierto? En el que no hice aquello que se supone que iba a hacer, que era hacer los ejercicios en donde estaba estudiando. Por lo tanto, la vivencia del tiempo muchas veces es producto de la procrastinación, de no hacer lo que deberíamos hacer. Y para eso, conciencia y voluntad, estar eh, con la seguridad y la convicción de que hay que hacerlo, que es nuestra responsabilidad y que es parte también de lo que nos va a ayudar. O sea, ojo, uno no estudia solo por estudiar, sino que por un aprendizaje, por algo que tiene un valor. Unas veces los estudiantes dicen, no, es que yo no quiero aprender tal cosa porque no me sirve de nada. Por ejemplo, el cuadrado del binomio. ¿De qué me sirve si cuando yo vaya a comprar pan no me piden eso? Si el día de mañana me quiero comprar un auto no me lo van a pedir. ¿Para qué quiero aprenderme yo el cuadrado del binomio? Bueno, en muchos casos resulta que solo aprender fórmulas matemáticas desarrolla nuestro pensamiento lógico, abstracto, la capacidad de razonamiento, entre otras. Entonces, solo por aprenderlo ya no sirve. Y el día de mañana van a encontrar nuevas resoluciones a problemas que surgen por esta capacidad que ustedes desarrollan por estos tipos de conocimientos. El segundo punto son los conflictos interpersonales, y aquí la mejor disposición es básicamente recomendarles que siempre hablen. Hablen, cuenten lo que sienten, ábranse sus sentimientos, lo que están experimentando, compartan esa realidad, porque si se guardan eso, la otra persona no es adivina para entenderlo. Muchos de los conflictos son por faltas o problemas de comunicación, de no saber expresar lo que nos está ocurriendo. La mejor recomendación, bueno, hablemos de lo que pasa. ¿Cuál es el problema con contar lo que uno está sintiendo? No hay nada de malo en eso, al contrario, hay una práctica de autocuidado. Entonces, conflicto interpersonal, sugerencia, hablar, tratar de resolver el conflicto, tratar de llegar a un acuerdo, negociar, etc. Pero eso va a ir variando dependiendo del caso en caso. El tercer punto y uno fundamental son los cambios en eventos vitales. Un cambio en evento vital es cualquier situación que eventualmente perturbe el flujo habitual de mi vida. Cambio de casa, cambio de colegio, nacimiento, fallecimiento de un familiar, pandemia. La pandemia es un cambio en evento vital. Por eso los índices de estrés y ansiedad a nivel mundial subieron tanto, porque todo el mundo se vio expuesto, ¿cierto?, a un cambio significativo en su rutina, en su esquema vital, etc. Dicho eso, los cambios en eventos vitales no se pueden prever, no puedo cambiarlos ni modificarlos. Ocurren, son bastante espontáneos. Puedo tratar de tener prácticas habituales de bienestar y eso sí me va a ayudar. Pero los cambios en eventos vitales, como les digo, son bastante fortuitos. No podemos manejarlos. No, a veces sí, pero las menores de las veces. Pero como no, este es el punto fundamental que está al final. La predisposición. Predisposición también se entiende como flexibilidad, adaptación, resiliencia. ¿Y qué es esto? Con todo lo que me ocurre, ¿qué es lo que yo hago al respecto? Eso es. Había una pregunta que se hacía hace mucho tiempo con un vasito, con agua. Este no es muy buen ejemplo, pero nos mostraban un vaso con agua. Supongamos que el vaso estaba como por acá, como más a la mitad. Y eventualmente nos preguntaban, ¿cierto?, si el vaso estaba medio lleno, medio vacío. En eso consistía más o menos la pregunta. Buscaba reconocer aspectos del mundo objetivo y del mundo subjetivo, si es que las personas hacían uso de su representación interna, lo que percibían para referirse, o si llegaban a un consenso con la mayoría. Y resulta que el vaso a veces estaba un poquitito más abajo, un vaso un poquitito más arriba del agua, etc. Y las preguntas y respuestas siempre iban variando, a veces más lleno, más vacío, etc. La pregunta se siguió repitiendo hasta el día de hoy y se sigue haciendo. Sin embargo, hay una persona que respondió que el vaso siempre está lleno, siempre. Incluso este. ¿Está lleno? Sigue lleno. Sigue lleno. Y podría tomar todo lo que quiera y seguiría lleno. ¿Por qué? Porque esta una parte tiene agua, pero el resto está lleno de aire. Esta pregunta básicamente apuntaba a ver si es que también la persona
era capaz, ¿cierto?, de conciliar la experiencia, de ser más optimista o más pesimista, ver el lado bueno o malo de las cosas. Esta persona que respondió que el vaso siempre está lleno, porque está lleno de aire, dio una respuesta muy importante porque el aire es fundamental para la vida, igual que el agua, ojo, pero el aire es invisible. Como el aire no se puede visualizar particularmente, salvo en algunos casos excepcionales, nos pasa lo mismo. A veces no le prestamos atención a ese aire que está en el vaso, igual que en nuestra vida personal, como la familia, las amistades, el hecho de poder tener acceso a educación, el hecho de poder comer, ¿cierto? Tener un techo, una cama. Todo eso es como el aire, son esas cosas fundamentales que tenemos a nuestro alrededor y que a veces no le prestamos atención. Por lo tanto, aquí la metáfora y la idea recae en uno de los elementos importantes para enfrentar el estrés es ser agradecidos, es valorar el lado positivo también que tienen las cosas, porque el mundo está lleno de cosas malas, indudablemente, pero también está lleno de cosas muy bonitas. Y hay que tratar de hacer que esas cosas bonitas sean mucho más potentes y más pesadas que aquellas que me preocupan, que aquellas que me hacen mal, etc. Entonces, dicho eso, sabemos que el estrés nos puede afectar por distintos elementos. Hay distintos tipos de estrés también, y cada uno de estos tiene sus matices. Pero esta es más o menos la reacción que produce. Ahora, muchas veces el estrés, como les decía, que no siempre es malo, ni siempre es bueno, sino que es como una respuesta que ocurre simplemente, a veces ocurre de forma simultánea con algo llamado ansiedad. La ansiedad al mismo tiempo puede ser positiva o negativa. Yo puedo estar ansioso porque mañana va a ser mi cumpleaños, porque mañana es año nuevo, porque se viene el 18, porque tengo un concierto. ¿Puedo estar ansioso por algo positivo que va a pasar? Sí, pero por lo general no nos preocupamos de esa perspectiva positiva, porque si está bien y no nos afecta, bueno, que siga así. Nos preocupamos más de esa ansiedad que nos afecta. La ansiedad, a diferencia del estrés, se entiende como un conjunto cierto de elementos que surgen producto de la anticipación de un daño o desgracia futuro, acompañado de un sentimiento de disforia y alteraciones físicas, generando, que puede ser por un factor interno o externo, que genera una señal de alerta que advierte al organismo para enfrentar esa amenaza. Básicamente lo que nos dice esta definición es que uno se convierte... ¿Les gusta Marvel y esas películas o no? ¿Las han visto? Marvel, las de DC y todo eso. Yo no soy como mucho de ese mundo, pero sé que hay un personaje que se llama Doctor Strange, ¿no? Doctor Strange como que ve el futuro, ¿cierto? La mejor forma de entender la ansiedad sería, si es que Doctor Strange realmente lee el futuro, porque yo estoy asumiendo, no tengo idea, no he visto las películas, pero si fuese real, ¿cierto? Y Doctor Strange ve el futuro, la ansiedad es como convertirse en Doctor Strange, ver todos los futuros posibles y pensar en que solo van a ocurrir los más malos. Y quedarse entonces con la idea dando vuelta de que pucha, va a pasar algo malo. Y claro, eso me afecta, eso me preocupa, me tiene tenso, porque sé que se viene algo negativo. ¿Ya? Entonces, la ansiedad tiene que ver con esa predisposición, con pensar algo hacia el futuro. No existe la ansiedad por el pasado, no existe. La ansiedad siempre tiene que ver con algo que o no ha ocurrido o no va a ocurrir, pero que podría. Eso es la ansiedad, estar con la mente en el futuro pensando en que algo va a suceder. Y entonces esto nos afecta emocionalmente, físicamente, y puede ser porque yo creo que va a suceder o porque yo he visto que esto va a suceder por los factores externos. Por ejemplo, si hay un terremoto, yo puedo sentir ansiedad interna. Por ejemplo, viviendo en Santiago, en Buin, pensar que va a llegar un tsunami. No tiene sentido, es una ansiedad desproporcional. Pero si yo vivo en la costa, en Valparaíso, por ejemplo, y hay un terremoto muy fuerte, y yo pienso que viene un tsunami, eso va a ser una ansiedad externa, porque es el entorno aquello que me da estas señas. Producto de esto, lo que sucede con la ansiedad es lo siguiente, ¿ya? Lo que sucede es, básicamente, se activa nuestro sistema nervioso periférico autónomo simpático, que aumenta el funcionamiento del cuerpo, aumenta el tono muscular, la respiración, el flujo de la sangre, la presión sanguínea, ¿cierto? El metabolismo, y nos dispone para enfrentar la acción. Pero en otras oportunidades, cuando ya la ansiedad disminuye, se activa el sistema nervioso periférico autónomo parasimpático, que lo que hace es restablecer el organismo a su estado original. Dicho eso, entonces, ¿van a ocurrir situaciones que nos preocupen? Sí. ¿Estas situaciones que nos preocupan, podemos hacer algo al respecto?
Eventualmente sí, podemos ser un poco más racionales al momento de pensar ciertas cosas y al mismo tiempo podemos regular nuestros síntomas, ¿ya? Por ahí que me comentó el chat, sí, lo sé, no hay problema. Vamos a estar como más o menos en el tiempo. Entonces, la ansiedad produce ciertos síntomas, como por ejemplo, a nivel físico o somático, puede aparecer sudoración, respiración acelerada, palpitaciones o taquicardia, tensión muscular, síntomas digestivos, palidez, mareos, desmayos, bruxismo, que es esta condición que al dormir uno aprieta la mandíbula, dolores de cabeza, temblor o tartamudez. ¿Ya? A nivel conductual, enfrentamiento, conductas de enfrentamiento, escape o evitación, tics, movimientos involuntarios, entre otros. Y a nivel básicamente cognitivo, podríamos decir, o emocional, uno puede experimentar preocupación, expectativas de fracaso, bloqueos cognitivos, problemas para estudiar, fallas en la concentración y memoria, pensamientos negativos, irritabilidad, llanto. Estos son algunos de los síntomas principales de la ansiedad. ¿Pueden surgir todos simultáneos? Sí, sí. Cuando hay una ansiedad muy, muy difícil. ¿Pueden ser poquitos? Sí, hay personas que bajo mucha ansiedad lo que hacen es sudar y preocuparse. Y hay personas que bajo muchísima ansiedad se preocupan, sudan, se les acelera la respiración, se les tensa la musculatura, suelen tener mucho miedo, creen que no van a conseguir nada. Y no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo tener un poco de preocupación y sudar más que una persona que se preocupa, suda, que tiene problemas para respirar, etcétera, ¿cierto? Y eso nos lleva a entender que hay dos dimensiones en la ansiedad, ¿ya? Está la ansiedad normal y una ansiedad patológica. La ansiedad normal no es más simplemente que una respuesta, ¿cierto?, de preocupación frente a algo que podría suceder, pero que no me perturba ni me... Es una ansiedad normal, poco frecuente, no ocurre siempre. Dura poquito tiempo, de leve intensidad, produce una reacción que yo ya conozco porque me ha pasado antes, produce poquito sufrimiento o casi ninguno, y es funcional, yo puedo seguir mi día a día sin problema con esto. Pero hay una ansiedad patológica. La ansiedad patológica es una que es muy frecuente, es de mucha intensidad, dura mucho tiempo por lo general, produce una reacción desproporcional y las personas con este nivel de ansiedad a veces no entienden lo que les está pasando, ni siquiera logran comprenderlo, lo que produce mucho sufrimiento y es bastante disfuncional. Llevar el día a día con este tipo de estrés, o sea, con este tipo de ansiedad es muy difícil. Entonces, si es el caso, se necesita sí o sí pedir ayuda profesional. En esa disposición y con esa idea, pese a que la ansiedad, el estrés son respuestas normales, ¿cierto? Y pese a que nos pueden ocurrir en cualquier momento, el sobrepensar las cosas, por ejemplo, sí, es normal. Es normal porque vamos desarrollando la capacidad de pensar en ciertos términos. Ahora, el problema, sobrepensar muchas cosas, ¿es normal? Sí, es normal. ¿Es bueno? No tanto. Ese es otro tema. Ahora, depende qué es lo que uno está sobrepensando. Porque si estoy sobrepensando un ejercicio matemático interesante, podría eventualmente encontrar una respuesta genial. Ahora, si estoy sobrepensando, por ejemplo, tuve una discusión y se me ocurrieron muchas ideas que no le dije a nadie, no sirve de nada, porque la situación ya pasó, ¿cierto? Eh, Ahora, si estoy sobrepensando para reparar una discusión o algo, eso es distinto, ¿ya? ¿Cómo ayudar a una persona cercana en esta situación de ansiedad? Eso viene a continuación. Eso viene a continuación. La descripción de no sentir muchas ganas o algo se describe como apatía. La apatía puede ser una desmotivación por falta de estímulos motivantes, puede ser por una sensación de vacío que muchas veces es transitoria en la mayoría de los casos. En algunos casos la falta de motivación y de ganas puede ser producto de una depresión. O sea, hay muchos matices y no hay ninguno que sea como más predominante que otro, sino que habría que evaluar el caso a caso, por si acaso. Así que dicho eso, fíjense que a grandes rasgos y una disposición importante nos ayudaría tener prácticas y hábitos de vida saludables que nos ayuden a disminuir el estrés y la ansiedad. Ahora, quiero hacer un pequeño comentario. Miren, nos queda poco tiempo, prácticamente 5 minutos, y tenemos que cerrar porque hay otra actividad y se va a cerrar la sesión, etc. No es conmigo, pero quiero contarles que si alguien tiene alguna duda específica, muy puntual, quizá no vamos a tener el tiempo acá para resolverla, pero el beneficio nos pueden escribir a una página en Instagram donde nosotros ayudamos y resolvemos cualquier inquietud. La página se llama Educación Quimeras. La pueden encontrar, como les digo, en Instagram. Y cualquiera de las dudas quizá que pudiesen surgir, las resolvemos por ahí, ¿ok? Porque si no nos va a faltar tiempo, yo creo. ¿Sí?
Así que bueno, dispuesto a eso, les cuento. Para enfrentar el estrés y la ansiedad no se necesita nada de otro planeta. Básicamente se necesita cuidarse, cuidarse en todas las dimensiones posibles. Por ejemplo, a nivel físico, una buena alimentación. Si yo como McDonald's todos los días, es imposible que yo no esté estresado. El cuerpo se va a estresar. Hacer deporte, ¿cierto? Es fundamental porque si no hago deporte, mis articulaciones, mi musculatura se va tensando, se va poniendo cada vez más rígida y disminuye mi flexibilidad. Y el descanso, porque si no descanso no recupero la energía para poder estar al 100. Entonces, esto es súper básico, súper básico. Sin embargo, es uno de los principales puntos donde la mayoría de las personas se equivoca y aumenta su estrés. Muchas personas se alimentan pésimo y eso aumenta mucho el estrés. O hay personas que duermen muy poco y eso aumenta el estrés. O hay personas muy sedentarias que se mueven apenas para ir al baño y eso también aumenta el estrés. Entonces, ese es el primer punto. Si uno quiere enfrentar, disminuir el estrés y la ansiedad, esta es la base. Físicamente, una buena alimentación, deporte y descanso. Luego, a nivel social, como ya para enaltecer y poder sentirse un poquitito mejor en términos de autoestima, de socialización, etcétera, bueno, contar con nuestras redes de apoyo, familiares, amigos, pareja, profesores, profesoras, personas cercanas en quienes yo confíe. Esto me va a facilitar la posibilidad de expresar lo que yo estoy sintiendo y eventualmente, gracias a eso, poder liberar peso, tensión que yo podría estar cargando conmigo. A nivel psicológico, uno puede reflexionar por los logros, motivaciones que he tenido históricamente y nuestro estilo de vida, que lleva a replantearse lo anterior y más cosas. Y finalmente, cualquier técnica de relajación, meditación, respiración, yoga, terapias corporales, mindfulness, aromaterapia, acupuntura, yoga, danza, puede ser escuchar música, hacer ejercicio, son distintas formas de relajarse. Y la verdad es que cualquier técnica de relajación lo que va a hacer es estimular el sistema nervioso periférico autónomo parasimpático. Es decir, va a restablecer el funcionamiento habitual de nuestro organismo para poder estar más tranquilos. Por ahí compartían alguna idea, ¿cierto?, para relajarse, un poquitito de meditación con música, ayuda bastante, es muy, muy buena la idea. Y una bastante simple, que para quienes no confían mucho como en esto de la meditación, porque creen que es como ponerse en posición OM, y eso, no, no. La meditación es un estado de conciencia finalmente, que se alcanza de distintas formas. Como les digo, hay personas que meditan con sus amistades conversando y llegan a un estado de conciencia. Hay personas que escuchan música y meditan. Hay personas que se duchan y meditan. Hay personas que comiendo meditan. Es muy distinto para cada persona. Pero lo que sí destaco es que finalmente cualquier forma o disposición transversal que les va a ayudar sí o sí a liberar tensión es a través de la respiración. Hay un ejercicio constante de respiración que permite regular el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿cierto? Aumenta el nivel de oxígeno en la sangre y en nuestro cerebro y nos ayuda finalmente a sentirnos mejor, porque el cuerpo está en mejores condiciones a nivel de oxígeno y eso de verdad marca la diferencia. Así que si no hay una muy buena técnica de relajación que no conozcan o que les cuesta todavía encontrarla, respirar profundamente ya es bastante positivo, ¿sí? Por ahí sé que han llegado algunas preguntas más. Cuando no hay apoyo de la familia principalmente, no es la única fuente de apoyo y además de eso se puede cambiar. Así que ahí podemos conversar quizá un poco más en detalle sobre qué técnicas se pueden utilizar para cambiar eso, pero como decía, yo sé que la Caro tiene una cosita que hacer y no quiero como perjudicarle. Desafortunadamente tuvimos un inicio un poco averiado y eso nos llevó a esta velocidad un poco más abrupta, pero insisto, les agradezco del mismo modo mucho por la invitación. Espero que quizá lo que fui pronunciando les haya hecho sentido, les haya sido de utilidad. Y de verdad, cualquier duda, incluso las que ya plantearon que quizá no quedó bien resuelta, nos pueden escribir a la página y lo podemos resolver a través de ese modo. De lo contrario, si quieren, podrían hablar nuevamente con Nicolás, gestionar una nueva instancia para poder profundizar en las ideas que no alcanzamos quizá durante la sesión. ¿Ya? Así que les pido disculpas por tener que hacer un cierre tan abrupto, pero del mismo modo también les agradezco mucho por la invitación, por el interés. Les dejo ahí la página nuevamente y también, por supuesto, al Nico, a la Caro, ¿cierto? A la universidad por gestionar estas instancias. Y nada, nada, solo pedirles si es que hay cualquier cosita que no haya podido desarrollarse muy bien,
que lo podamos conversar después a través de la otra metodología, ¿ya? Porque yo sé que la Caro está ahí como diciéndome, ya Felipe,